Bueno, mis hermanos, si yo entro a un dormitorio de un joven y encuentro ahí un cartón de huesos humanos, libros de medicina, cosas así, ¿esto qué me muestra? ¿Que es evidencia de qué? De que el cuarto de ese joven es un estudiante de medicina. Es claro, ¿no? Es muy evidente, ¿sí? Y si lo veo al joven medio dormido, porque se pasa estudiando mucho, pues también es un estudiante no solo de medicina, los estudiantes universitarios sobre todo, pues casi no duermen, ¿no? ¿Sí? Los buenos estudiantes, dice. Bueno, casi no duermen, está bien. Y son evidencias que muestran, ¿sí? Y de igual manera, si yo entro a un hogar, una casa, y veo por ahí un uniforme de un militar, fotos de un cuartel, qué sé yo, esto me muestra también que en esa casa por lo menos hay un militar, ¿sí? Puede ser el papá, un hijo, como sea, evidencia, o cosas que son evidentes para algo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles serán las evidencias de un cristiano? ¿Cómo ve a la gente, sobre todo que no conoce a un cristiano, cómo ve al cristiano? ¿Cuáles son las evidencias de un cristiano? Porque llevan a mano una Biblia. Bueno, ahora ya casi nadie carga una Biblia, lo pone en su celular, ¿sí? Está más secreto. ¿Cuáles son las evidencias de un cristiano? ¿Cómo identifican que es un cristiano? Tal vez por lo que lo ve entrar a una iglesia, así como esta. ¿Será eso? ¿Cuáles son las evidencias? Si entramos a la casa de un cristiano, uno que no sea cristiano entra a la casa de un cristiano, ¿qué evidencias puede encontrar? O cuando le recibe esta familia cristiana, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué dijo por ahí? El amor, qué bueno. Muy bien. Vamos a continuar con Filipenses 4:5 y vamos a ver una cosita nada más ahí en cuanto a la evidencia, porque justamente aquí Pablo, el que escribe esta carta, usa esta palabra evidente, al menos en la NBI, ¿sí? Ahí sale esta palabra. Y en Filipenses 4:5 dice lo siguiente, vamos a ver aquí cuál es la evidencia de un cristiano. En Filipenses 4:5 dice lo siguiente, si ustedes tienen sus Biblias ahí en ese versículo, Pablo dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Punto. Ese es el versículo 5, ¿no? Dice que su amabilidad sea evidente a todos. Claro que tenemos que unir todo el contexto de la carta, de lo que estamos estudiando, ¿sí? Todo lo que nos está mostrando Pablo, recordando solamente el versículo anterior, ahí cuando nos dice, por lo tanto, queridos, desde el 1, ¿no? Por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Luego pone el versículo 2, rogando que haya unidad, porque parecía que estaban un poco enojados, hay dos mujeres, pero después el versículo anterior que se predicó la semana anterior también, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y ahora dice que su amabilidad del cristiano sea evidente a todos. El Señor está cerca. Entonces, ¿cuál ha sido la evidencia de un cristiano? La amabilidad. La amabilidad, ¿sí? Vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Lo que es la amabilidad. En Filipenses 4:5 ahí está, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Bien, entonces, ¿qué es la amabilidad? Tal vez ya tiene usted en mente algo, un concepto seguramente de lo que es amabilidad, ¿sí? Pero ¿por qué ser amable y cómo ser amable? Eso es lo que quiero explicar en esta mañana. Y en primer lugar, pues esto ¿qué es la amabilidad? Usted se va a dar cuenta que no es solamente ahí recibir bien, saludar, está muy bien, es una parte de lo que es la amabilidad, pero ya voy a mostrar, cuando digo qué es la amabilidad, pues un sinnúmero de cosas que encierran a lo que es justamente la amabilidad, ¿sí?
Bueno, la amabilidad encierra, como digo, un significado más completo de lo que cualquier palabra en español puede transmitir. Así que si usted quiere informarse un poquito más, puede coger amabilidad, pone ahí en internet y le va a salir un montón de cosas. Pero sobre todo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Encierra muchísimas cosas y aquí pues yo quiero que ustedes vean que la amabilidad tiene un significado de consideración muy grande hacia los demás, demasiado grande hacia los demás, un significado inmenso, lo que encierra la amabilidad. Como ejemplo, ahí lo puse, ustedes pueden ver en la pantalla, lo que se puede transmitir cuando uno es amable, tiene que ver con generosidad, con sensatez, con altruismo, gentileza, desinterés, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre, respeto, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos y perdonar sus faltas y mucho más. ¿Qué les parece? Parecía muy simple lo que era amabilidad, pero la amabilidad encierra todos estos buenos valores, cualidades que un ser humano debe tener y sobre todo pues un cristiano. El cristiano muestra o es evidente, su vida es evidente como cristiano cuando muestra esto, lo que está en la pantalla. Ahí usted puede evaluar un poquito lo que es su vida como cristiano, ¿Cómo está con respecto a esto? Porque aquí Pablo está mencionando, dice que su amabilidad sea evidente a todos, que los demás todos vean que somos cristianos por esto, por la lista que está ahí, como digo, en la pantalla. Y no solo esto, sino que esta palabra va más allá. Si ustedes, por eso les dije, revisan un poco más, esta palabra en el español tiene que ver también, claro, le traduce en la Reina Valera como gentileza en vez de amabilidad, sea gentil, dice ahí, ¿no? Entonces, cuando revisamos también esa palabra, gentileza, ¿sí? Tiene que ver con una humildad gentil que produce paciencia para soportar las injusticias, la humillación, el maltrato, sin reaccionar con venganza. Justamente esto es lo que mostró también el mismo Señor Jesús. Él es el autor de todo esto, Él es el modelo, sí, de todo esto, y en la esencia mismo de Jesús estaba la amabilidad. Y encierra todo lo que está aquí. Por eso, hermanos, hay un versículo que el Señor Jesús nos dejó ahí. Miren, aquí está todo, lo que es la amabilidad. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Cuando dice de hecho, esto es la ley y los profetas, prácticamente está diciendo, esta es toda la voluntad de Dios. ¿Sí? Que traten todos ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué tal esto? Esta es una regla de oro, podremos decir, según la Biblia. Y claro, aquí me pregunto, ¿cómo está el trato de usted hacia los demás? ¿Cómo trata a los demás? Bueno, yo puedo mencionar algo y a veces lo hago, ¿no? Cada vez que voy a salir o voy a conducir, a veces me acuerdo de esto. Señor, ayúdame a ser amable cuando esté manejando. Porque se han visto los que manejan, ¿no? Qué locura, les digo. Parece que cuando nos ponemos al volante, parece que nos transformamos. Y estamos listos para insultar, para cruzar el carro. Es tremendo esto, ¿no? Bueno, esto me pasa a mí, yo por eso digo, Señor, que yo reaccione bien y no vaya a ser que le pite fuerte y haya sido el hermanito. Ese pastor va a decir, qué amable. Sí, una vez ya me pasó, por un acaso les digo, ¿no? El hermano me dice, qué bravo que ha sido ese pastor cuando maneja. No, bueno, cuando es injusto, ¿no? Sí, ahí, pero no sé, tal vez me pasa solo a mí, no sé qué dicen los demás, pero si yo estoy ahí en una transversal, digámoslo así, y no estoy en la principal y está el tráfico, ¿qué pasa? Y uno se está esperando que algunito sea amable, que se pare y diga, siga. Mientras no haya un amable, ahí estará esperando y esperando y esperando. Entonces yo digo, cuando pienso en esto, digo,
aquí Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, cuando yo estoy, en cambio, en principal, y si me acuerdo del versículo y veo que están ahí esperando otros, tengo que esperar un ratito. Siga, ¿sí? Pero cuando me acuerdo. Si no, sigo, ¿sí? Si ven que, solo ejemplo de cómo es en la calle, pero cómo es usted en la casa, con los demás, cómo es la amabilidad. Piense en todo lo que ya lo puse ahí, todos esos sinónimos, diríamos, de amabilidad. ¿Qué tanto aplica usted la amabilidad ahí como cristiano? Porque Pablo dice, tiene que ser evidente su amabilidad. Todos, en la casa, en la calle. Bueno, no digo aquí en la iglesia porque parece que aquí a veces nos transformamos un poquito y tratamos de ser amables, tratamos, porque todavía no somos tan amables ni aquí mismo, ¿se ha dado cuenta? Ya va a ver por qué, ¿sí? Ya va a ver por qué. Bueno, ya está otra vez ahí las cosas que yo puse, ¿no? Justamente si evaluamos, parece que nos falta mucho todavía para ser amables en todo el concepto, en todo lo que nos dice ahí la palabra amabilidad. Entonces, algo que me pasó también, ahora yo tengo un yerno alemán, ¿sí? Y creo que, no sé, a ver, son casi 20 años que yo me fui por un mes a Alemania. Nos llevó la misión, ahí estuvimos con otros hermanos, un mes en Alemania y ahí yo detecté algo, que al menos en la calle, lo que le estoy diciendo, la gente sí es más amable. O sea, pasan los peatones y los vehículos se detienen, parece todo un orden. Me impactó mucho esto, ¿no? Y después de un mes que estuve ahí, yo regresé y casi inconscientemente empecé a actuar así. Iba despacio, conduciendo, pasen los peatones, dando todo. Qué interesante. Pasó, creo que 15 días, volví otra vez a lo mismo. Creo que necesito estar más allá, ¿sí? Pero yo creo que menciono esto porque sí es importante que estemos conectados primero al Señor y desarrollemos todo esto y estemos juntos donde están, ojalá, personas más amables. Parece que esto también se nos contagia porque es necesario. Es importante es importante porque el Señor lo dice, que nuestra amabilidad tiene que ser evidente. Bueno, entonces, esto es la amabilidad. En segundo lugar, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué ser amable? ¿Por qué debo ser amable? Bueno, tres razones aquí rápidamente que quiero mencionarles. ¿Por qué ser amable? En primer lugar, aquí nos dice, porque el Señor está cerca. Eso nos dice el versículo, ¿no? Si ustedes ven, dice que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Bueno, algunos lo interpretan como que la venida del Señor está cerca, ¿sí? Porque ya viene el Señor, entonces hay que ser amables. Pero analizando un poquito más el texto y todo el contexto de la carta, sobre todo, yo creo que aquí más bien se refiere cuando dice el Señor está cerca, porque el Señor está con nosotros. Está muy cerquita a nosotros. Si yo voy conduciendo, como les digo, yo de pronto no soy amable porque me olvido que el Señor está conmigo. Pero si el Señor estaría acompañándome ahí, sentado al lado mío, visiblemente, pues ya pueden imaginarse la amabilidad que puedo presentar en donde sea, ¿no? Porque el Señor está cerca. Es más, solamente si un hermano va al lado mío, cuando yo estoy conduciendo, ya soy más amable. ¿Sí? No se diga así, el Señor está cerca. Así que nos olvidamos de esto, ¿no? Dice que su amabilidad sea evidente a todos porque el Señor está cerca. Y aquí solamente unos dos versículos que nos muestran en los salmos, sobre todo el Salmo 34, 18, donde dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
El Señor, nuestro Salvador, está muy cerca a nosotros. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Yo creo que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, donde nos quebrantamos, donde nos arrepentimos, donde confesamos nuestros pecados y abrimos nuestro corazón a Él, entonces Él está con nosotros. Él está con nosotros. Incluso cantamos la primera canción, Te pertenezco. Me gusta mucho esa canción también, ¿no? Porque expresa esto, la pertenencia que tenemos a Jesús, y por eso Él está cerca. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Salmo también 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Yo creo que como cristianos hacemos esto, invocar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y Él está con nosotros. El resultado de todo esto, cuando entendemos que el Señor está cerca, está con nosotros, el resultado entonces, ¿qué es? Amabilidad. Es la amabilidad. Entonces, ¿por qué debo ser amable? En primer lugar, porque el Señor está cerca. En segundo lugar, otra cosa, ¿por qué debo ser amable? Porque es un mandamiento. Porque el Señor nos manda. Y entonces, pues, como todos los mandamientos que encontramos en la Escritura, tenemos que trabajar, esforzarnos, luchar para obedecer. Yo creo que esto de ser amable no fluye así nomás. No nacemos siendo amables. Al contrario, si cuando venimos a este mundo, pues prácticamente somos todo lo contrario. No mostramos esto, tal vez algo, pero no es la esencia. Solo Jesús en nuestros corazones puede transformar y hacer un corazón o hacer de nosotros con un corazón amable. Y Él nos manda, dice, es un mandamiento, sean amables, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor nos está ordenando porque es un mandamiento. Y si es un mandamiento, entonces, como digo, obedezcamos. Hay que obedecer todo esto. Como ejemplo, en 1 Samuel 15, 22, ahí dice, me gusta esta pregunta que hace, ¿no? Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. A ver, pongo como ejemplo. Hace rato presentamos el ministerio del hospital. Qué bueno, las misiones, todos los ministerios, todos estamos sirviendo al Señor. Qué bueno, estamos obedeciendo al Señor, ¿sí? Y de pronto podemos decir, bueno, yo estoy sirviendo al Señor y bueno, lo demás, ¿qué importa? Me explico un poco lo que estoy diciendo. Algunos dicen con respecto a esto de la amabilidad, ¿sí? Es un mandamiento, ¿sí? Aquí que tenemos que ser amables. Y algunos dicen, bueno, con tal que yo agrade a Dios, que le sirva a Dios, pues no me importan las personas. No sé si han escuchado esto, ¿no? ¿Sí? Lo que importa es Dios, no importa las personas. Pero hay contradicción entonces aquí, porque el Señor nos está diciendo que nuestra amabilidad debe ser evidente a todos. Es un mandamiento y tenemos que trabajar en esto para que pues el Señor en verdad sea complacido, ¿sí? Con lo que nosotros hacemos deberíamos ser amables en el ministerio y todo, no solamente como dice aquí, yo cogí como ejemplo este versículo, como digo, parece que en el Antiguo Testamento, ahí en el tiempo de Samuel, pues lo que estaban haciendo era con tal de cumplir, con tal de hacer los sacrificios, con tal de pues llevar hacer estos rituales religiosamente, pensaban que ya pues estaban o esperaban ya la bendición del Señor. Y el Señor aquí nos dice, ¿qué le agrada más a Él? Hacer esos sacrificios que eran, claro, importantes, sí, pero ¿cómo se lo debía hacer? No solo hacerlo por hacer, sino que aquí es donde tenemos que, nos dice, el obedecer vale más que el sacrificio. Primero este mandamiento que nos pone aquí. ¿Qué tal si servimos al Señor en todos los ministerios con amabilidad? Esa es la idea, ¿no? No decir yo sirvo al Señor y allá. No, el complemento o como podemos decir, la cereza del pastel es la amabilidad. Sin esto, pues, como que algo falta.
es la amabilidad. Este es un mandamiento clave, importantísimo. Entonces hay que trabajar para ser amable en todo lugar. En la iglesia también, sobre todo, como digo, en los ministerios, en el servicio, aquí cuando hacemos los cultos. Bueno, ya voy a explicar un poquito más de esto. ¿Por qué también hay que ser amables? Porque por el testimonio de ser cristianos, porque está diciendo que debe ser evidente todo esto. Entonces nuestro testimonio en sí debe ser de personas amables. Nuestro testimonio. En otras palabras, cada cristiana tiene que ser una persona amable, pero de corazón, no fingido, porque también se puede hacer esto, ¿no? Yo puedo ser el mejor amable, ahí la persona más amable, pero solamente fingiendo. No, pues eso no sirve. La amabilidad tiene que ser real. En un cristiano tiene que fluir esto de la transformación, de la regeneración que el Señor hizo en nuestra mente, en nuestro corazón, por el poder del Evangelio. Cambió todo esto y tiene que ser evidente, pero tiene que ser una amabilidad real, sin intereses o lo que sea. Tiene que ser real, sacrificado todo esto para honrar a nuestro Dios, por el testimonio de ser cristiano. Y por eso el Señor pone aquí en Juan 13:35, dice, de este modo, si somos amables, ¿no? De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Alguien dijo aquí al inicio, amándonos. Claro, dentro de lo que es la amabilidad está, o la esencia de todo esto es el amor de los unos hacia los otros. Y por eso el Señor dice, de este modo sabrán que todos son mis discípulos. Yo puedo quitar esta frase, si se aman los unos a los otros, yo podría tranquilamente ponerlo aquí, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si son amables. Porque la amabilidad lo encierra esto, ¿no? Entonces todos, dice, sabrán que son mis discípulos, van a dar evidencia afuera si ustedes son amables. ¿Sí? Amables. Entonces, la amabilidad, ahí en este mandato que Él nos deja, por ejemplo, en Hechos 1:8, ¿sí? Ahí otra vez estos ministerios que trabajamos afuera, predicando el Evangelio, y el Señor Jesús nos dijo ahí, nos dice claramente en Hechos 1:8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Todos los cristianos, hemos recibido el Espíritu Santo, que es una bendición tan grande. Hemos recibido el poder de Dios para ser testigos de Jesús en cualquier lugar. Y con ese poder que hemos recibido, que es del Espíritu Santo, con ese poder, pues nosotros podemos trabajar en lo que es la amabilidad, con el poder de Dios. Porque esto se necesita. Esto es un requisito ahí para mostrar a los demás, afuera, quien sea, que somos verdaderos discípulos de Cristo, si somos amables. ¿Sí? Entonces, cuando digo ¿por qué ser amables? Tres cosas ahí. Y es que, tal vez no está ahí una cuarta cosa, pero lo menciono ahora. ¿Por qué? Porque si yo soy amable, el resultado de todo esto son buenas relaciones personales en donde quiera que yo esté. Si yo trabajo en una empresa, donde sea, si yo aplico la amabilidad, pues voy a tener buenos amigos, me voy a poder relacionar bien con todos los demás. Si yo soy amable en la calle, si yo soy amable en el mercado, si yo soy amable en los estudios, donde sea, pues voy a tener buenas relaciones personales con los demás. Y los demás me van a conocer por esto. Qué bueno que puede resultar de esto, ¿no? Pero es cuando somos amables. Ese es el resultado. Bien, eso sería por qué ser amable. Lo tercero, entonces, ¿cómo ser amable? Bueno, si estamos claros de que la amabilidad es una característica que tiene que ser muy evidente para un cristiano, y ya sabemos por qué ser amables, porque el Señor está cerca, porque es un mandamiento, porque como cristianos tenemos que dar un buen testimonio mostrando la amabilidad. Ahora, la pregunta, ¿cómo ser amables? ¿Cómo ser amables? Ahora este tercer punto, prácticamente, tengo demasiado aquí en cómo ser amables, ¿no? Hay demasiado. Pero usted se va a dar cuenta,
Yo solo anoté ahí muchísimas cosas, ¿sí? Y usted puede ir verificando, si usted se va evaluando en su propia vida, si es amable, no es amable. Pero hay un obrero fiel que todos ustedes conocen. Desde aquí siempre anunciamos, ya vamos a iniciar un obrero fiel, ingresa el obrero fiel. Bueno, creo que la mayoría está en el obrero fiel. Algunos han acabado obrero fiel, se han repetido el obrero fiel. Todas estas lecciones del discipulado. Qué bien, gracias al Señor por esto, ¿no? Y otros están preguntando, ¿qué mismo es eso del obrero fiel? Pues si tanto anuncian allá, a ver, quiero ver qué mismo es, qué enseñan ahí. Bueno, son lecciones bíblicas, lecciones bien prácticas, ¿sí? Que está ahí dentro de este material que tenemos de nuestro discipulado, de nuestra iglesia. Y ahí justamente en el módulo 3, y yo estoy enseñando ahora el módulo 3, ahora me toca la lección 3. Aquí están algunos de los hermanos que están conmigo en este módulo de 3 del obrero fiel. Ese módulo prácticamente nos enseña todo lo que tiene que ver con la amabilidad. Cómo ser amables. Ni lo menciona ahí amabilidad en estas lecciones. Ven, yo aquí saqué las lecciones, pero puse más y ustedes van a ver todo lo que se desarrolla en este módulo. Miren cómo ser amable, ¿sí? Vivir en paz unos con otros, dice el Señor. Marcos 9:50. No vamos a leer las citas porque son bastantes, como se va a dar cuenta. Vivir en paz. Entonces hay que buscar la armonía. Esto es ser amable. Segundo dice, amarse los unos a los otros. Bueno, esto encierra todo el mandamiento. Después nos dice, no juzgándose unos a otros. Esto tiene que ver con la amabilidad. En Romanos 14:13, usted puede revisar después todos esos pasajes o pues entra al obrero fiel. Y si ya ha pasado acabado el obrero fiel y dice, ¿y cuándo revisé esto? Repita por favor otra vez el módulo 3. Yo siempre insisto, les digo, si no ponemos en práctica esto, ¿para qué un cuarto módulo del obrero fiel? ¿Para qué un quinto? ¿Para qué un sexto? Tenemos que aprender estas lecciones que nos muestran cómo ser amables. Dice, animarse y edificarse unos a otros, sirviéndose unos a otros, aceptarse unos a otros, instruirse y amonestarse unos a otros. Si están viendo todo lo que sale unos a otros, eso dice en la Biblia, ¿sí? Dice, no, perdón, ¿dónde me quedé? Tengo que pasar. Sirviéndose unos a otros, perdón, yo estoy leyendo. Aceptarse unos a otros, instruirse y amonestarse unos a otros. No irritarse ni envidiarse unos a otros. Llevar las cargas unos a otros. Pacientes y tolerantes unos con otros. ¿Quieren más? La lista sigue, ¿no? Tolerarse y perdonarse unos a otros. Este ya estaba. Así, sigue. Instruirse y aconsejarse unos a otros. Preocuparse los unos por los otros. Orar unos por otros. Exhortándose unos a otros. Amonestándose unos a otros. Saludándose unos a otros. Hospedándose unos a otros. ¿Qué les parece todo esto? Y falta todavía, ¿no? Todo lo que la Escritura, todo lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Con respecto a cómo ser amables. No sé cómo, hasta aquí, cómo está su vida. Si usted evalúa un poco, yo puse ahí un visto al lado, espero que usted pueda señalar un visto también en cada una de estas cosas, ¿no? Y hace unos 15 días creo que mencioné algo, aquí está también cuando dice saludándose unos a otros. Y prácticamente aquí hay, sobre todo en 2 Corintios 13:12, es un versículo donde Pablo está cerrando ya la carta, ¿sí? La segunda carta a los Corintios. Había algo un poco complicado, como les decía en algún momento, esta iglesia de Corinto, que había muchas divisiones, había muchos conflictos en la iglesia.
Entonces, al analizar un poco esto y cómo finaliza Pablo esta carta en el versículo capítulo 13, 12, donde pues está diciendo ahí, salúdense unos a otros con un beso santo. Y dice, y los hermanos que estamos acá, les mandamos un saludo a ustedes. Bueno, solo me detengo un momentito en esto de saludándose unos a otros, con lo que dice Pablo. Les exhorta, les instruye, les dice, vean, tienen que aprender a saludarse unos a otros. Y es que, como digo, parece que ahí había una serie de conflictos, serie de situaciones difíciles en la iglesia, que parece que ni siquiera se saludaban unos a otros. Y es un poquito raro, ¿no? Si somos una familia en la fe, si somos una familia cristiana, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, yo creo que la amabilidad debería fluir en todo esto, y una muestra sería el saludarse unos a otros. Lo practicamos a veces aquí, cuando el moderador da la bienvenida y dice, bueno, entonces tenemos un tiempito y salude al vecino y muévase un poco y todos nos movemos y saludamos. Nos saludamos, ¿no? Pero parece que hasta ahí a veces nos quedamos. ¿Qué tiene que ver esto, un poco más de esto del saludo? O sea, que no sea solamente aquí, sino que en todo lugar, en todo momento. Es algo, parece tan simple, pero en la práctica parece que no lo podemos desarrollar, ¿no? Solo detenerme un poco en esto del saludo, ¿no? Como les dije en un momento, incluso si lo discutimos mucho con respecto a esto, porque a veces se vuelve difícil. ¿En qué sentido? Yo les decía alguna vez, vean, porque reclamaban, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si no me saludan, yo debo saludar, ¿no? Al menos dicen los adolescentes, los jóvenes no saludan para nada, dice a los adultos. Pero yo decía, bueno, observe un poquito los adultos, entre adultos tampoco lo hacen. Entonces, bueno, ¿cuál es la regla de oro que les dije antes? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Mateo 7:12? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que los traten a ustedes. Si usted quiere recibir un buen saludo, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Saludar. Pues si a mí no me saludan los adolescentes, yo me acerco y les saludo y les abrazo. Y no estoy guardando rencor en mi corazón, es que este malcriado no me saludó. No pasa nada. No pasa nada. Yo entiendo cómo es la preadolescencia, cómo es los jóvenes. Y a veces también, lamentablemente, pues a veces se trae lo que también practicamos en la misma casa. Tal vez no aprendemos en la casa. Y si podemos aprender aquí en la iglesia, qué mejor, aunque sea un granito de arena, aportar a esto, ¿no? Entonces, para mí no es ningún problema. Yo los saludo y a veces los abrazo, está bien. ¿Ya? No sé si aprendió o no aprendió. Y bueno, la otra semana otra vez no saluda. Bueno, no me siento mal, ¿no? Pero debo instruir. Debo dar un ejemplo, dar un modelo, seguir la regla de oro. Y no solo es en el saludo, sino que en todo. Me quedo aquí un poco, como digo, en lo del saludo, porque sí es algo importante, algo que sí podemos hacerlo fácilmente todos, algo que fluya entre nosotros. Y ahora no se diga lo demás, salto todo en cuando dice cómo ser amable, sino que más bien les invito al obrero fiel. Ahí sí que nadie se escapa, ¿sí? Ahí tenemos que aprender, ahí estamos luchando, ahí estamos batallando, ahí estamos como quedados en estas lecciones. Y les dije, de aquí no avanzamos mientras no lo aplicamos. No sé si ahora los hermanos que ya están en esto les saludaron a ustedes, no les saludaron, no sé, voy a observar. Si no, se quedan ahí repitiendo el módulo 3 y el módulo 3 y no pasa. Pero no es la idea esto, ¿no? No es la idea, sino más bien que fluya entre nosotros como cristianos. Esto es ser amable, practicar, ¿sí?
Como les dije hace un momento, yo creo que cada día deberíamos orar al Señor y pedir, decir, Señor, ayúdame a ser amable. Hoy quiero ser amable. Y sálgase con esto desde que sale de su casa, orando. No sé si usted ha orado ya por esto. Señor, ayúdame a ser más amable. Hoy quiero ser amable con mis compañeros. Quiero ser amable en la iglesia. Quiero ser amable en las clases. Quiero ser amable cuando vaya al mercado a comprar. Bueno, ahí vamos al mercado de Amazonas. Bien amables son, ¿no? Las que nos venden. Y nosotros estamos como enojados ahí. Seamos amables también con ellos, ¿no? Y bueno, que esa sea también, como digo, un motivo de oración diaria. Salgamos pidiendo al Señor que en ese día podamos ser amables. En otras palabras, pues estamos diciendo al Señor, ayúdame, Señor, a amar a los demás, como tú me amas a mí. Pero hay que pedirle, hay que rogar. Entonces, hermanos, pues quiero finalizar mencionando esto. Solo un pequeño resumen de lo que les digo, que la amabilidad es una muestra ¿de qué? De respeto, consideración y sobre todo de amor a las otras personas. Una definición cortita, ¿no? Que lo puse ahí. Dice, entonces, cada creyente, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces, en cada creyente, la amabilidad debe ser evidente, porque es un mandato del Señor y porque Él mismo ha derramado su amor en cada uno de sus hijos. Entonces, la amabilidad, vean lo que hace, edifica las relaciones en todo lugar. Edifica la relación con las demás personas. ¿Qué tanto necesitamos? Necesitamos aquí en la iglesia, necesitamos en el trabajo, necesitamos en nuestras casas. Lo necesitamos. Todo esto, ser amables, porque esto nos ayuda en nuestras relaciones a crecer y a edificarnos.